Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha tocado el corazón y estoy seguro de que también conmoverá el suyo. Vamos a hablar de las palabras de Mert sobre Afra, un testimonio de un amor verdaderamente inspirador. Vivimos en un mundo donde a menudo vemos historias de amor, algunas fugaces, otras intensas, pero muy pocas dejan esa huella profunda, esa chispa que te hace creer aún más en la fuerza de los sentimientos humanos. La historia de Mert y Afra es una de esas excepciones, un faro de esperanza y un recordatorio de lo que significa amar de verdad, con todo lo que ello implica. En una era de conexiones efímeras y relaciones a menudo superficiales, encontrar una narración tan arraigada en el respeto mutuo, la admiración profunda y el crecimiento compartido es un bálsamo para el alma. Es la clase de amor que no solo nutre a quienes lo viven, sino que irradia hacia el exterior, inspirando a quienes somos testigos de su existencia. Antes de empezar a desgranar esta maravillosa historia, quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre encontrarás contenido que busca inspirarte, informarte y, sobre todo, hacerte reflexionar sobre las cosas bellas de la vida. No se trata solo de entretenimiento, es una invitación a explorar las profundidades de las emociones humanas, a descubrir historias que nos elevan y nos recuerdan el potencial ilimitado del amor y la conexión. Sería genial tenerte en nuestra comunidad, un espacio donde celebramos la belleza de las relaciones auténticas y el impacto positivo que tienen en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando escuchas o lees las palabras de Mert sobre Afra, no estás simplemente escuchando a un hombre hablar de su pareja. Estás siendo testigo de la profunda admiración, el respeto incondicional y el amor genuino que siente por ella. Mert no solo la ve como su compañera, sino como un pilar fundamental en su vida, alguien que lo impulsa, lo inspira y lo completa de una manera que rara vez se encuentra. Va más allá de la atracción física o la comodidad de la rutina, es una conexión que moldea su ser, que lo hace aspirar a ser una mejor persona. Las palabras de Mert pintan un cuadro vívido de Afra no solo como una persona bella por fuera, sino, lo que es más importante, como alguien con una fortaleza interior admirable, una inteligencia aguda y un corazón inmenso. Él habla de cómo Afra ha sido su ancla en los momentos difíciles, su cómplice en las aventuras de la vida, y su mayor fan en cada uno de sus proyectos. No es un amor superficial, sino uno construido sobre bases sólidas de comprensión mutua, apoyo inquebrantable y una conexión emocional profunda. Es esa comprensión que va más allá de las palabras, esa intuición que permite anticipar las necesidades del otro, esa complicidad que convierte los desafíos en oportunidades para fortalecerse juntos. Una de las cosas que más resuena cuando Mert habla de Afra es la forma en que destaca sus cualidades intrínsecas. No se centra solo en lo que ella hace por él, sino en quién es ella en su esencia más pura. Habla de su resiliencia, de esa capacidad innata para enfrentar los desafíos con una sonrisa y una determinación que inspira a cualquiera a su alrededor. Menciona su empatía, esa habilidad casi mágica para conectar con los demás, para hacerlos sentir vistos, escuchados y valorados, incluso en un mundo que a menudo parece indiferente. Y por supuesto habla de su inteligencia, de cómo sus conversaciones con ella lo hacen crecer, lo desafían intelectualmente y lo nutren de una manera que pocas personas pueden lograr. No es la inteligencia académica lo que exalta, sino esa sabiduría vital, esa perspicacia que ilumina el camino y ofrece nuevas perspectivas. Es este tipo de amor, el que celebra al otro por su esencia más allá de las apariencias, el que valora sus logros tanto como sus debilidades inherentes, el que realmente tiene el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor, empezando por el mundo interior de quienes lo experimentan. Las palabras de Mert sobre Afra no son solo bonitas frases para adornar un discurso, son la manifestación de un amor maduro, consciente y profundamente agradecido. Él reconoce en Afra no solo a la persona que ama, sino a la catalizadora, a la musa, a la persona que con su sola presencia y su forma de ser, lo ha convertido en una mejor versión de sí mismo. Este reconocimiento mutuo es el cimiento de las relaciones más fuertes y duraderas. Imagina tener a alguien en tu vida que te ve de esa manera, que te admira por quien eres en tu totalidad, que celebra tus éxitos más pequeños y te levanta con firmeza y amor cuando caes, incluso cuando tú mismo te has dado por vencido. Esa es la clase de amor que Mert describe con tanta elocuencia, y es un amor que todos, en alguna medida, anhelamos. No se trata de posesión.
Ni de dependencia egoísta, sino de una asociación equitativa y poderosa en la que ambos crecen juntos, se apoyan mutuamente en sus aspiraciones y construyen un futuro compartido basado en los pilares del respeto mutuo, la admiración sincera y una profunda amistad. Cuando Mert habla de Afra no hay rastro de arrogancia ni de posesividad, esas sombras que a menudo empañan las relaciones. Hay una humildad palpable, un reconocimiento sincero de la inmensa suerte que tiene de tenerla a su lado, de compartir su camino con una persona tan excepcional. Él entiende con una claridad conmovedora que el amor no es algo que se da por sentado, un tesoro que se guarda en un cofre sin cuidarlo. Al contrario, es un jardín que debe ser cultivado día a día, con pequeños gestos de afecto, con palabras sinceras que expresen gratitud y admiración, y con un compromiso constante y deliberado de hacer feliz al otro, de contribuir a su bienestar y a su desarrollo personal. Y lo más conmovedor de todo, lo que eleva estas palabras más allá de una simple declaración de amor, es que no parecen ser dichas para impresionar a una audiencia externa o para buscar validación. Parecen brotar de una necesidad íntima y profunda de expresar una verdad que resuena en lo más hondo de su ser. Es como si Mert sintiera la necesidad imperiosa de compartir con el mundo, o al menos con su círculo cercano, la magnitud del impacto transformador que Afra tiene en su vida. Es un amor que se irradia, que no puede ser contenido, y que al ser presenciado, inspira a quienes lo observan a buscar ese tipo de conexión auténtica y profunda en sus propias vidas. Piensa en las relaciones que admiramos, esas que parecen flotar sobre las aguas turbulentas de la vida con una gracia y una fortaleza inquebrantables. Esas relaciones que irradian felicidad, que parecen inmunes a las adversidades. Detrás de ellas casi siempre hay este tipo de comunicación abierta y honesta, este aprecio mutuo que se expresa regularmente, y esta admiración sincera que se renueva constantemente. Las palabras de Mert sobre Afra son un claro y brillante ejemplo de ello. Nos enseñan de la manera más hermosa que el amor verdadero no es solo la chispa de la pasión desenfrenada, aunque ésta sea importante, sino también la solidez de una amistad profunda, el respeto ganado a través de la convivencia y la admiración genuina, y un compromiso inquebrantable de crecimiento mutuo, de evolucionar juntos como individuos y como pareja. Incluso si no conocemos a Afra personalmente, incluso si solo tenemos acceso a ella a través del prisma de las palabras de Mert, estas nos permiten vislumbrar la persona maravillosa que debe ser. Nos dan una idea clara y nítida de su carácter, de su fuerza interior, de la luz que irradia y del impacto positivo que tiene en las personas que la rodean, especialmente en Mert. Y eso en sí mismo es un regalo invaluable. Nos recuerdan que las cualidades internas, la bondad genuina, la inteligencia vivaz y la fortaleza inquebrantable, son los verdaderos cimientos sobre los que se construyen las relaciones más duraderas, significativas y profundamente satisfactorias. Las historias de amor como la de Mert y Afra son cruciales en nuestro panorama social y emocional. Son importantes porque nos recuerdan, en un mundo que a veces puede parecer cínico, desensibilizado o superficial, que el amor auténtico, el amor que nutre y eleva, todavía existe. Estas historias son un bálsamo para el alma, un soplo de aire fresco que nos anima a creer, a mantener la esperanza, en la posibilidad de conexiones profundas, significativas y transformadoras. Nos invitan a no conformarnos con menos de lo que verdaderamente anhelamos en nuestras relaciones. Así que cuando Mert dedica unas palabras tan sinceras, tan admirativas y tan llenas de gratitud a Afra, no solo está expresando su amor en un momento dado. Está creando un legado. Está documentando la belleza, la profundidad y la singularidad de su relación. Está construyendo un testimonio tangible, no solo para ellos mismos como recuerdo de su viaje juntos, sino también para todos los que tienen la fortuna de escuchar o leer sus palabras. Es una demostración irrefutable de que el amor, cuando es genuino y profundo, no se queda en el silencio o en la intimidad, sino que se manifiesta en palabras y acciones que inspiran, edifican y dejan una huella positiva en quienes lo presencian. En resumen, lo que hemos explorado hoy son las conmovedoras y profundamente inspiradoras palabras de Mert sobre Afra, un ejemplo brillante de amor que va más allá de lo ordinario. Hemos visto cómo Mert la describe no solo con una profunda admiración y un respeto inquebrantable, sino también con una gratitud palpable y sincera por su presencia transformadora en su vida. Sus palabras resaltan de manera elocuente la fortaleza interior de Afra, su inteligencia perspicaz, su empatía conmovedora y su capacidad innata para ser un pilar de apoyo incondicional. Hemos analizado cómo este tipo de amor, basado en la apreciación de la esencia del otro, en la celebración de sus individualidades y en el compromiso firme de crecimiento mutuo,
es el fundamento indispensable para construir relaciones duraderas, significativas y verdaderamente satisfactorias. Las palabras de Mert son un recordatorio poderoso y esperanzador de que el amor verdadero existe, de que no es una fantasía inalcanzable, y de que se manifiesta de las maneras más hermosas en la celebración constante del otro, en el apoyo incondicional en los altibajos de la vida, y en un profundo y sincero agradecimiento por tener a esa persona especial, a ese compañero de vida, a nuestro lado. Espero de verdad que esta historia y esta reflexión sobre el amor inspirador de Mert y Afra hayan resonado con ustedes tanto como lo han hecho conmigo. Me ha sido profundamente conmovedor y edificante adentrarme en esta narrativa. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido alguna experiencia similar de amor inspirador en sus propias vidas? ¿Qué cualidades admiran y valoran especialmente en sus propias relaciones? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus perspectivas en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus historias, aprender de sus puntos de vista y conectar con ustedes a un nivel más profundo. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, si les ha conmovido de alguna manera, si les ha inspirado a reflexionar sobre el amor y las relaciones, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que crean que podría beneficiarse de escuchar esta hermosa historia. Juntos podemos difundir este mensaje de amor y esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando historias que inspiran, informan y enriquecen nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta profunda reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor los acompañe siempre.